Buenas noches. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Tengan todos, médicos asistentes, alumnos, invitados. Vamos a empezar a hacer la exposición del manejo actual de cáncer de cabeza de páncreas. El tema básicamente se va a centrar en el adenocarcinoma de páncreas, con algunos avances últimos sobre el manejo sobre esta neoplasia desde el punto de vista quirúrgico, pero también vamos a tocar la parte oncológica y algunas dificultades en su manejo. Muy bien, voy a dejar en pase al doctor Willy Sánchez, R3 de Cirugía Oncológica del Hospital de Alta Complejidad, para que comience ya la exposición. Doctor Sánchez. Muy bien, buenas noches con todos los presentes. Continuando con las presentaciones del Servicio de Cirugía Oncológica, en esta oportunidad voy a presentar el manejo actual del cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas exocrino es una neoplasia maligna muy letal, ¿no? Aproximadamente el 78% se presentan a nivel de la cabeza, el resto en el cuerpo y la cola. En las estadísticas de cáncer del 2020 de los Estados Unidos, los números de casos nuevos, como los números de muertes, se presentan de manera similar, ¿no? Y representan la cuarta causa de muerte por cáncer más común en los Estados Unidos. Y el segundo lugar como causa de muerte digestiva, solamente después del cáncer colorectal, ¿no? El 85% son adenocarcinomas ductales, en este caso exocrinos, como podemos observar en la imagen, ¿no? Estos, en un 40 o 50%, son metastásicos ya al momento del diagnóstico y un 25% los diagnosticamos de manera avanzados. En un 25% van a ser resecables, ¿no? Justamente esto es el grueso de nuestros pacientes o lo que nosotros vamos a hablar en este momento. De estos resecables, en un 90% pueden recurrir o recurren en un 90%. En un 80% lo hacen de manera sistémica o a distancia y en un 20% de manera local. Pero eso también pueden recurrir de este 20% de manera local, también pueden hasta un 80% hacerse de manera sistémica otra vez, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar, ahorita vamos a definir qué es un cáncer metastásico, avanzado y resecable, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vamos a observar un enema de páncreas resecable. ¿Por qué? Vemos un tumor confinado a la cabeza del páncreas, ¿no? Y vemos los vasos mesentéricos, la arteria mesentérica y la vena mesentérica, ¿no? Que no están adheridos a la tumoración, están libres, no existe un halo, no existe una fase. Entonces aquí estamos hablando de un páncreas resecable, ¿no? Entonces, para hablar de infiltración vascular, vamos a definir dos términos, el abutment y el encasement. Esto básicamente va a estar dado por el compromiso o la adherencia que pueden tener a los vasos mesentéricos, ¿no? En este caso, en primer lugar, vamos a trazar una línea imaginaria en el diámetro mayor de un vaso, en donde en el primer caso observamos que la lesión está en contacto en menos del 180 grados. Aquí estamos hablando de un abutment. Y cuando la lesión está en contacto con mayor o igual a 180 grados, aquí estamos hablando de un encasement, ¿no? Eso nos sirve para nosotros hacer una clasificación bastante didáctica de resecabilidad local. Así lo vamos a dividir en tumores resecables y los avanzados. Dentro de los avanzados van a estar los borderline y los localmente avanzados. El resecable, como habíamos dicho inicialmente, el tumor no tiene contacto con los vasos mesentéricos, ni con la vena ni con la arteria. En el borderline, básicamente, se acuerdan del término abutment y encasement, ¿no? Va a ser un abutment de la vena mesentérica o de la vena portal, o un encasement de la vena mesentérica o de la vena portal. A ese se define como un borderline, ¿no? Y un localmente avanzado es aquel que se presenta como un abutment o un encasement, pero de la arteria mesentérica superior, ¿no? ¿Qué es lo que comanda el grado de resecabilidad en este caso? El compromiso de la arteria mesentérica superior. Eso quiere decir que si está comprometido el plexo linfático, vascular y graso que rodea la arteria superior, se convierte en un tumor localmente avanzado, ¿no? Lo que les mencioné anteriormente era una clasificación bastante didáctica, ¿no?
La clasificación que hace la NCCN es un poco más amplia y también lo clasifica lo mismo, ¿no? Localizado y resecable borderline. En estos casos, en ninguno de ambos hay metástasis a distancia. En los primeros recuadros vamos a ver el compromiso venoso y en los segundos recuadros el compromiso arterial. En este caso de localizado y resecable, no debe haber evidencia radiográfica de contacto con la vena mesentérica superior o la vena porta. O si el contacto debe ser menos de 180, pero tiene que ser sin irregularidad de los contornos de las venas, ¿no? La definición para la parte arterial es de que existan planos grasos claros alrededor tanto del tronco celíaco, de la arteria hepática común y de la arteria mesentérica superior. En cambio, para el resecable borderline, a nivel venoso, el tumor sólido debe contactar a la vena mesentérica superior o la vena porta con mayor de 180 grados, o sea, un encalce. O el tumor sólido contacta a la vena mesentérica superior o la vena porta menos de 180 grados, pero con la presencia de una distorsión o estrechamiento de la vena por la presencia de una trombosis, ya sea en la parte proximal o distal, pero de tal forma que debe permitir una resección vascular segura y de reemplazo o reconstrucción. O también se le llama resecable borderline cuando el tumor sólido está en contacto con la vena cava inferior. En la parte arterial de ese tumor resecable borderline, el tumor debe contactar con la arteria hepática común sin extensión al tronco celíaco o bifurcación de la arteria hepática, lo que permite una resección completa y segura más la reconstrucción, ¿no? O puede ser también un tumor abutment, o sea que no pasa los 180 grados de la arteria mesentérica superior en toda su circunferencia del vaso, ¿no? Eso básicamente es la definición. Pero esos son para la cabeza y el proceso uncinado. Entonces, para el cuerpo y la cola es prácticamente lo mismo, ¿no? El tumor sólido que contacta la arteria mesentérica superior menos de 180 grados, o un tumor sólido que contacta el tronco celíaco mayor de 180 grados, ¿no? Aquí en esta imagen de acá podemos ver los criterios de irresecabilidad según la NCCN. Se dice irresecable aquel que presenta metástasis a distancia, incluyendo la metástasis ganglionar no regional. Y en la parte superior a nivel del compromiso venoso y acá el compromiso arterial, ¿no? Básicamente está dado por la vena mesentérica superior y la vena porta no reconstruible, debido a que el compromiso tumoral o oclusión puede deberse en más del 100% o está por la presencia del trombo, de un trombo o del mismo tumor. O cuando hay un contacto de la rama yeyunal del drenaje más proximal a la vena mesentérica superior. Y en el compromiso arterial, en la cabeza de páncreas y el proceso uncinado de un tumor irresecable es un encasement mayor de 180 de la arteria mesentérica superior o un encasement de 180 del tronco celíaco. O el tumor sólido que contacta con la primera yeyunal rama de la arteria mesentérica superior. Para el cuerpo y la cola, en ambos casos, es parecido, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar centrados, focalizados en estos tumores resecables o localizados, ¿no? Para recordar lo que dijimos al inicio, estos tumores se presentan con un 50% como metastásicos, en un 25% como avanzados. De los avanzados, estos se presentaban como borderline o localmente avanzados, ¿no? Y el 25% resecables. Habíamos dicho que de este 25%, 80% de estos resecables podrían hacer metástasis sistémica y un 20% metástasis locorregional, ¿no? Y de los cuales solamente 5 llegan a una sobrevida del 25% a los 2 años. Perdón, llegan a los 5 años de sobrevida. 5 de ese 25% de resecables, ¿no? Entonces, con esta imagen podemos observar una línea del tiempo desde el año 2000 hasta el 2030, ¿no? Inicialmente habíamos dicho que el cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos. En esa línea de tiempo podemos observar que el cáncer de páncreas está aumentando como causa de muerte, ¿no? Y para el 2030 hay una proyección de que podría convertirse en la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo contra esto? Bueno, en Lima, la incidencia es aproximadamente de 4 por cada 100.000 pacientes. Y en el Perú se registran aproximadamente 1.300 nuevos casos de cáncer al año, ¿no? Esta también es una curva de sobrevivencia desde el año 75 hasta el año 2009. Miren, ve, donde podemos observar
que, por ejemplo, a diferencia de otros cánceres como el ano o el colon rectal, su tasa de sobrevivencia son mayor del 60%, así como el estómago y la vejiga también han ido aumentando conforme han pasado los años. Esta línea punteada amarilla representa los cánceres de páncreas, ¿no? En donde observamos que hasta el año 2000 no hay cambios en cuanto a su sobrevida. Recién a partir del 2000 hay un pequeño incremento, ¿no? Que llega al 8.5%. Y eso básicamente no se debe al manejo quirúrgico, sino probablemente a otras terapias como la neoadyuvancia, ¿no? Entonces, hasta el 2018, se consideraba un cáncer resecable por la NCCN, la Sociedad Europea de Cáncer, y también la American Society de Oncología Clínica, aquel que no tenía metástasis a distancia o no se evidenciaba un abutment tanto de la vena mesentérica superior y de la vena porta, o que no presentaba trombosis o encasmia, o el que presentaba planos claros, grasos, alrededor de la arteria, del tronco celíaco, de la arteria hepática y de la arteria mesentérica superior. Estos de acá, estos criterios de resecabilidad iban a una resección quirúrgica y posteriormente a una terapia adyuvante. Pero ojo, según esta publicación, cada milímetro cuenta, ¿no? Hasta en las mejores manos, en los mejores expertos, había hasta un 40 a un 60% de haber cirugía R1, porque podía quedar micrometástasis, ¿no? Micrometástasis. Como esto le decía, era un paradigma antiguo hasta el 2017-2018. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré anteriormente, en donde había un tumor que estaba liberado, que era un resecable? Pues esta misma paciente lo tenemos acá. 2.5 meses de haberse realizado una cirugía de Whipple. Observamos metástasis hepática. Entonces acá nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó con esta cirugía? ¿Realmente la cirugía le ayudó a la paciente o simplemente que hubo micrometástasis hepática y que no se pudo ver al inicio, ¿no? Ya que habíamos dicho que se postula que el cáncer, el adenocarcinoma de páncreas, es una enfermedad sistémica, ¿no? Por lo que les estoy explicando. Tenemos otro caso en donde observamos una paciente mujer de 71 años con una ictericia obstructiva y una vesícula de Courvoisier, ¿no? Con una lesión de páncreas aparentemente resecable, en donde posterior a la cirugía se observan micrometástasis, también hepáticas, ¿no? Micrometástasis hepáticas. Entonces, esta forma de postular de que el adenocarcinoma de páncreas es una enfermedad sistémica, este modelo de computacional nos dice, ¿no? De que las células primarias de las tumorales del cáncer tienen, mediante una mutación, tienen predisposición a crecimiento de células potencialmente metastásicas, de crear células potencialmente metastásicas, ¿no? Así, por ejemplo, y esto va a depender básicamente del tamaño del tumor. Por ejemplo, tenemos un tumor de 2 centímetros, hay la posibilidad de que hasta en un 80% hagan metástasis o micrometástasis al momento del diagnóstico, ¿no? En este estudio del Memorial Sloan del Kettering, en donde evalúan la sobrevida después de una resección pancreática, en 3 décadas, podemos observar el color azul de la década de los 80, el color amarillo 90 y el color verde del 2000, ¿no? En donde las flechas nos indican que la mortalidad al día 30 hay una disminución en la década de 2000, al día 90 también, y al año también podemos observar una disminución en comparación con la década de los 80, ¿no? Y así como también podemos observar los días de estancia hospitalaria, disminuyen, ¿no? Por ejemplo, de la época de los 80, más de 20 días, a menos de 10 días en la época de los años 2000. Eso básicamente es en la muerte, ¿no? Pero como podemos darnos cuenta, cuando hablamos de sobrevida, prácticamente no ha variado. Al contrario, en ese mismo estudio reportan que la sobrevida para el año 2000 ha disminuido, que es lo que señala acá la línea verde, ¿no? Entonces, no hay mejoría en la sobrevida en 3 décadas de pancreatectomía. Esto ya nos estaba alarmando, sonando la campanita, para saber qué es lo que está pasando con esta enfermedad, ¿no? Y en esta lámina también es importante, donde nos representa de que solamente el 54% de los pacientes después de una cirugía recibían quimioterapia neoadyuvante. Y esto básicamente se debía a múltiples factores. Dentro de ellos, a las complicaciones
postquirúrgica, ¿no? O a la disminución del ECOG del paciente, que no terminaba bien después de una cirugía, o de una larga estancia, o de una fístula, ¿no? Entonces, se concluía que las complicaciones postoperatorias limitan el uso de la terapia adyuvante. Entonces, acá surgen estas preguntas. ¿Por qué los resultados del cáncer de páncreas temprano resecable son tan malos? Bueno, quizás tal vez se esté manejando como una enfermedad sistémica o un tratamiento loco regional, que en este caso es el quirúrgico, ¿no? Y no se esté, que en este caso una cirugía de Whipple. Eso puede ser uno de los motivos. ¿Por qué es la resección quirúrgica el mejor tratamiento inicial del cáncer de páncreas resecable? Hasta donde hemos dicho, quizás no, ¿no? Es lo que se quiere postular en esta exposición. Quizás la neoadyuvancia es mejor y vamos a ver sus resultados en los trabajos que voy a presentar posteriormente. ¿Cómo podemos mejorar el pronóstico de sobrevida del cáncer de páncreas temprano resecable? Bueno, aquí quizás haciendo una buena selección del paciente o mejoramiento de las técnicas operatorias para minimizar las complicaciones postoperatorias y pueda recibir la terapia adyuvante, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la guía del NCCN para una enfermedad resecable, ¿no? Pero tenemos que tener acá en cuenta para considerar el estadiaje laparoscópico en pacientes de alto riesgo, ¿no? ¿Quién es un paciente de alto riesgo? Son aquellos en que ya encontramos hallazgos imagenológicos o en el que el marcador, el CA19.9, está altamente elevado, o en el que el tumor primario es grande, o que se evidencian ganglios linfáticos grandes, o aquel que presenta una pérdida excesiva de peso, un dolor extremo, ¿no? Estos pacientes se debe considerar terapia neoadyuvante por considerarse de alto riesgo. Posteriormente, se debe hacer nuevamente una reestadificación y ver si va a cirugía, pero una cirugía mínimamente invasiva, para posteriormente recibir tratamiento adyuvante. Bueno, con esto del estadiaje laparoscópico, valorando pacientes de alto riesgo, estamos haciendo una mejor selección del paciente, ¿no? Y vamos, por consiguiente, a valorar el uso de una terapia neoadyuvante, que es la que más beneficiaría al paciente, y haciendo una cirugía mínimamente invasiva para disminuir la morbilidad postoperatoria o operatoria. Bueno, de esto tenemos poca información. Básicamente, cada servicio es el encargado de evaluar con qué frecuencia o cuánto es el total de pacientes con adenocarcinoma de páncreas que se hacen durante el año en su servicio, ¿no? Si es que nosotros no tenemos claro qué complicaciones tenemos, cuántas cirugías hacemos al año, no vamos a tener idea de la morbilidad operatoria que podemos presentar, ¿no? Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar. Cada servicio se encargaba de hacer una evaluación para poder mejorar acá en este caso, ¿no? Pues para posteriormente realizar una terapia adyuvante adecuada, ya que estas son causas, una de las causas directas que no permiten que muchos pacientes lleguen a realizar su terapia adyuvante, ¿no? Entonces, el manejo del cáncer del adenocarcinoma de páncreas es multimodal, ¿no? Vamos a ver mediante quimioterapia, cirugía, radioterapia, inmunoterapia, así como también consejería genética, terapia paliativa, soporte nutricional y rehabilitación, ¿no? La consejería genética, bueno, que está incluida en las guías del NCCN también. Entonces, una de las estrategias para mejorar la sobrevida en el cáncer de páncreas resecable es incrementar el uso de la terapia adyuvante, ¿no? Como lo habíamos dicho, es el gold estándar. Acá tenemos el famoso estudio Congo 001, en donde básicamente evalúa la sobrevida media, ¿no? Con uso de neoadyuvancia, con gemcitabine, que en este caso es 22.8 meses. Y existen otros estudios también, como el REGETO y el SPAC 1 y 3, que en donde se observan alcances similares, ¿no? de la vida media, ¿no? Extremadamente similares. Entonces, aquí tenemos este estudio de terapia adyuvante para cáncer de páncreas, ¿no? Acá tenemos el SPAC 4. El SPAC 4 usa el gemcitabine con capecitabina comparado con solamente el uso de gemcitabina, ¿no? Y entonces acá nosotros podemos observar que la sobrevida global es mayor en donde usa ambos, gemcitabina y capecitabina, es 28 meses versus el 25.5 meses de solamente usar gemcitabina, ¿no? Pero lo más importante es la evaluación porcentual, ¿no? Es
el 28.8% de sobrevida versus el 16.3%. ¿No? Eso fue publicado en el 2017. Según el SPAC-1 y GERCOR, no existe un rol definido para quimio-radioterapia adyuvante de rutina 1, ¿no? Y también hay un metaanálisis que sugiere el beneficio de la quimio-radioterapia en resecciones R1, pero solamente es una sugerencia del año 2018. Y lo de acá, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Solo el 50% de pacientes resecados reciben terapia adyuvante en los Estados Unidos. Imagínense en los Estados Unidos cómo será en nuestra realidad, ¿no? Bien, y acá tenemos el estudio Conroy del New England Journal of Medicine del año 2018, que es el mejor tratamiento, o el mejor indicador de tratamiento adyuvante, ¿no? Donde compara el FOLFIRINOX, que tenemos acá en línea roja, con el gemcitabine, y donde podemos observar una mayor sobrevida global, ¿no? Con el FOLFIRINOX. A los 3 años, la sobrevida libre de enfermedad casi se duplica en comparación del gemcitabine. Podemos ver, es el 39.7 frente al 21.4, ¿no? Y también este tiene ventaja también en tumores que no tienen un grado favorable, o en tumores o un estadio clínico 3, o aquellos que tuvieron una resección R1. La desventaja es de que el grado de toxicidad es 3 de 4, en un 46.8% de los pacientes. Por eso es que no todos los pacientes van a calificar para el FOLFIRINOX, ¿no? Aproximadamente un 50% de los pacientes no reciben adyuvancia del tratamiento. Las razones son las complicaciones peri o posoperatorias que habíamos dicho, y la reducción del ECOG de los pacientes después de una cirugía larga, ¿no? Entonces, para hacer una mejor selección del paciente, vamos a hacer el estadiaje. El estadiaje, en este caso, la laparoscopía es una herramienta de diagnóstico que puede ser valiosa en este caso, en la estadificación, ¿no? Ya que esta nos puede identificar implantes peritoneales, capsulares o serosos que no han sido vistos necesariamente por una tomografía. Y estos son los estudios que lo avalan, ¿no? Es decir, la tomografía nos va a evitar hacer una laparotomía innecesaria en aproximadamente el 23% de los pacientes, ¿no? El 23% de los pacientes. Y si eso nosotros lo unimos con marcador CA19.9 preoperatorio mayor de 100, se va a asociar con una mayor probabilidad de enfermedad avanzada y una mayor probabilidad de que un resultado positivo en el estadiaje laparoscópico que se vaya a hacer, ¿no? En el estadiaje laparoscópico que se vaya a hacer. Entonces, básicamente, la laparoscopía de estadiaje diagnóstico es para descartar metástasis no detectadas en las imágenes, ya sean porque son muy pequeñas o en aquellos pacientes con lesiones de cuerpo y la cola, ¿no? Entonces, se va a realizar de forma selectiva en pacientes con mayor riesgo de enfermedad diseminada. ¿Quiénes? En enfermedad resecable borderline, con un CA19.9 marcadamente elevado, con tumores primarios grandes, con ganglios linfáticos regionales grandes, o el paciente altamente sintomático. Entonces, ¿la laparoscopía diagnóstica es selectiva? Sí, estos son los criterios. ¿Cuáles son? Para tumores del cuerpo y cola. Para tumores de cabeza, mayor de 3 centímetros. O cuando tienen un CA19.9 mayor de 100 unidades por mililitro. O cuando la imagen es sospechosa o inconclusa, tanto en la tomografía como en la resonancia. Ahí la laparoscopía diagnóstica es selectiva, ¿no? Y si esta se combina con un lavado citológico, y este sale positivo, es equivalente a una enfermedad M1, ¿no? Entonces podemos decir, en este estudio concluyen que la laparoscopía y la citología de rutina son capaces de detectar enfermedad M1 en aproximadamente el 5% de los pacientes con adenocarcinoma pancreático que se resecan, ¿no? El lavado peritoneal es una data inconclusa aún, ¿no? Pero la AJCCC considera la citología positiva como un estadio M1, o sea, un estadio 4. Actualmente nosotros sí estamos haciendo este lavado, estamos incluyendo como parte de la cirugía de Whipple para los adenocarcinomas de páncreas en nuestra institución, ¿no? En nuestra institución. Bien, el uso del CA19.9 básicamente es para diagnóstico, para tamizaje, en el estadiaje, para determinar la resecabilidad, como habíamos mencionado, como marcador pronóstico luego de una resección y como marcador predictivo en la respuesta a la quimioterapia, ¿no? En respuesta a la quimioterapia.
tiene una sensibilidad del 79 al 81% y una especificidad del 82 al 90% en pacientes sintomáticos, pero su valor predictivo positivo es bajo, lo que lo hace como un marcador pobre para tamizaje, pero sí como se puede usar como un pronóstico y un marcador predictivo de cáncer en diversos entornos, ¿no? Bueno, acá en este estudio, evalúa la sobrevida libre de enfermedades de aquellos pacientes que tuvieron un marcador 19.9 menor de 90 con terapia adyuvante y que tuviera un menor de 90 sin terapia adyuvante. Y obviamente los que recibieron terapia adyuvante, la sobrevida media es mayor, ¿no? 26 meses. Y esto es estadísticamente significativo. Bueno, acá es el uso del CA19.9 en cáncer pancreático en los estadios tempranos, en el estadio 1 y en el estadio 2. Como podemos observar acá, un CA19.9 elevado, que está coloreado de línea azul, disminuye la sobrevida en el paso del tiempo. Un CA19.9 no con niveles normales y un CA19.9 no secretor, la sobrevida es menor, ¿no? En comparación del que sí hay una elevación del sobrevida. Lo mismo sucede para el estadio 2. Esto es según Berkis, ¿no? Y acá es una gráfica parecida, pero acá es a todos los pacientes que recibieron neoadyuvancia con CA19.9, pero ya que están elevados el CA19.9. Entonces, acá tenemos tres casos, ¿no? Aquellos que primero fueron a cirugía y luego recibieron adyuvancia, aquellos que está de color naranja, aquellos que recibieron primero neoadyuvancia y luego recibieron cirugía, que es de color verde, que es justamente el que tiene mayor sobrevida, mejor respuesta, aquellos que solamente recibieron solamente cirugía, que son los que tienen peor sobrevida, ¿no? A los 5 años. Entonces, el uso de la terapia neoadyuvante es importante. Acá, un oncólogo siempre va a hacer, para iniciar su terapia neoadyuvante, va a solicitar la toma de una biopsia, ¿no? Esta toma de la biopsia se puede hacer mediante ultrasonografía endoscópica. Esta es una técnica bastante exitosa en un 90 al 95% de todos los procedimientos, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Para detectar el cáncer. En esta imagen nosotros podemos observar en la curvatura mayor del estómago, acá está, y acá tenemos el endoscopio, ¿no? Por donde a través de la curvatura mayor penetra una aguja fina y se dirige hacia la lesión del páncreas para una aspiración, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta toma de la biopsia? Porque nos va a definir el estirpe histológico. Recuerdan que el 85% de los pacientes son adenocarcinomas de páncreas, pero pueden un 10 a 15% pueden no serlo, pueden ser tumores neuroendocrinos. Por eso es importante tomar la biopsia. El riesgo de complicación con este procedimiento es bajísimo, del 1 al 2%, y también la tasa de diseminación respecto a la paz percutánea es bastante menor, es el 2.2 versus al 16.3%, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas la econdoscopía. En este video podemos observar cómo el econdoscopio atraviesa la luz gástrica, ¿no? Emite ondas sonoras para identificar la lesión a nivel del páncreas, ¿no? Ahí podemos observar. Acá está. Y puede llegar también hasta la segunda porción del duodeno, en donde a través de una aguja fina, ¿no? Se va a dirigir hacia la lesión y va a hacer una aspiración bastante pequeña con una aguja fina, y el cual va a ser importante. Esas células van a ser analizadas y extraídas por el patólogo, ¿no? Y brindar la estirpe tumoral a la que se refiere para poder iniciar un tratamiento neoadyuvante. Entonces, en este trabajo podemos observar, del año ya 2000, que de los pacientes con cáncer de páncreas son resecables aproximadamente en un 10 y 20%, en donde podemos observar la sobrevida media en aquellos que se realizan de los resecables, resección y tratamiento adyuvante como neoadyuvancia y resección, es parecida, ¿no? Entre el 20 y el 23%. Y además, también en aquellos que inicialmente son considerados localmente avanzados o no resecables, la terapia neoadyuvante y posteriormente una resección, también su sobrevida media es del 20.5%, ¿no? Entonces es importante la neoadyuvancia, ¿no?
Esta es un Propensity Score Matched Analysis, ¿no? Esto no es un ensayo, ¿no? Acá en este estudio se agrupan a pacientes que tienen características clínico-epidemiológicas similares, como el mismo peso, la edad, la talla, el tamaño del tumor, el tratamiento que recibieron, en donde UR va a significar son los que van a cirugía y los NAT los que van a neoadyuvancia. Entonces, podemos observar que aquellos grupos que reciben neoadyuvancia tienen mayor sobrevida, ¿no es cierto? 26 meses versus el 21%. Acá hay un hazard ratio del 0,72%, lo que nos indica que el porcentaje de sobrevida mayor es del 28%. Aquellos que van a neoadyuvancia también tienen menos márgenes positivos, un 17 versus un 24%, así como también menos número de ganglios linfáticos positivos, un 48 versus a un 72%. Así también disminuye el número del T3, T4, un 73% versus un 86%, ¿no? Esto es para resección de cánceres resecables, ¿ya? Resecables. Bueno, con este metaanálisis, nosotros vamos a ver el análisis de la intención a tratar. ¿Qué significa análisis de la intención a tratar? Acá tenemos, el análisis de intención a tratar son aquellos pacientes que con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas, ya sean resecables o borderline, primero van a neoadyuvancia y luego irían a cirugía, o aquellos que van primero a cirugía y luego irían a neoadyuvancia, pero por cualquier motivo no completan esa vía. Entonces, esos que no completan son justamente el análisis de intención a tratar, que es justamente la mayoría de nuestros pacientes que nosotros tenemos. La mayoría de nuestros pacientes que nosotros tenemos. Entonces, hay 35 estudios de neoadyuvancia y hay versus 12 estudios de los que van a cirugía, pero no completan, ¿no? Entonces, la sobrevida global del análisis de la intención a tratar es de 18 meses en aquellos que recibieron solamente neoadyuvancia versus el 14.8 de aquellos que recibieron solamente cirugía. Y la sobrevida global, eso se refiere en el hipotético caso que ambos grupos completen todo, tanto neoadyuvancia como cirugía o cirugía como neoadyuvancia. Miren, ve, la sobrevida aumenta en 8 meses aproximadamente, son 26 meses, y en los otros casos la misma cirugía, bueno, solamente 15 meses, ¿no? Entonces, esta neoadyuvancia, que se realizó básicamente con gemcitabina en 26 estudios y el solo 3% con FOLFIRINOX, nos dice que tienen una cirugía R0, los que se les realiza de hasta un 87% en los que reciben neoadyuvancia, versus a un 67% de los que solamente van a cirugía. Entonces, la neoadyuvancia es importante porque nos permite tener cirugías R0 y ganglios negativos. En este estudio del 2018, en donde básicamente compara la quimioterapia con la quimioradioterapia preoperatoria, ¿no? En pacientes con tumores pancreáticos resecables, nos dice, básicamente no hay diferencia significativa. No hay diferencia significativa entre ambos estudios, ¿no? Entre solamente recibir quimioterapia y quimioradioterapia. Lo que sí informa es de que la quimioradioterapia disminuye el T del tumor, del estadiaje. Disminuye también la tasa de linfonodos, así como también disminuye la tasa de márgenes positivos. Entonces, la quimioradioterapia hasta acá nos se presenta como algo de que nos favorecía bastante, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa con la quimioradioterapia preoperatoria? Incrementa la morbilidad postoperatoria, incrementa la mortalidad y también incrementa la tasa de readmisiones de los pacientes. Así como también disminuye la tasa de recibir terapia adyuvante, ¿no? Disminuye, entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este estudio del 2019, ¿no? Que también en donde se evalúan a pacientes de terapia neoadyuvante con FOLFIRINOX en pacientes con tumores borderline, ¿no? Se analiza la tasa de intención a tratar, el análisis de tasa de intención a tratar, en donde se informa básicamente parecido al estudio anterior, ¿no? Una resección del 68% del análisis de la intención a tratar, ¿no? Y eso se evalúan dos grupos, un grupo que recibe neoadyuvancia sin radioterapia versus un grupo que recibe neoadyuvancia con radioterapia. En el último, informa de que no mejora la sobrevida global. Entonces, su sobrevida global básicamente es 22 meses, con una tasa de R0 de 84%.
Básicamente eso es lo más importante del estudio, ¿no? Que es sobrevida global a los 22 meses y una tasa de R0 al 84%. En este estudio del JAMA también del año 2016, en donde se evalúa la quimiorradiación, primero con FOLFIRINOX y luego con capecitabine. Es un estudio prospectivo multicéntrico en donde también se encuentra una resecabilidad del 68%. Resecciones R0 del 93%. Respuesta patológica completa, que es la que forma el patólogo, del 9%. Una respuesta casi completa menor del 5% de ceros viables. Casi llega a la mitad, al 50%, ¿no? Y la sobrevida a los 18 meses también es del 50%. Bueno, en este estudio básicamente es para el informe de las implicancias radiológicas quirúrgicas de la terapia neoadyuvante con FOLFIRINOX para cánceres localmente avanzados y borderline resecables, ¿no? En donde, después de haber recibido 8 ciclos del FOLFIRINOX, seguidos de quimiorradiación, hasta en un 60% se pueden hacer resecciones quirúrgicas post-tratamiento, hasta un 60%. Entonces, acá podemos observar la gráfica de Kaplan-Meier, en donde observamos que la sobrevida aumenta cuando se realiza la neoadyuvancia con FOLFIRINOX, ¿no? Y disminuye cuando no se realiza solamente la cirugía. Entonces, esa implicancia clínico-radiológica la podemos observar acá. En ese trabajo mismo dice que el ATAC sobreestima el tamaño del tumor y el compromiso vascular. ¿Cómo es eso? Este paciente, vemos una lesión que inicialmente tiene un compromiso vascular, ¿no? Envuelve los vasos, tanto la arteria como la vena mesentérica. Después de haber recibido la neoadyuvancia con FOLFIRINOX, observamos la misma imagen, ¿no? La misma imagen. Por eso es que dice que la TAP sobreestima el tamaño tumoral y el compromiso vascular, ¿no? Pero usualmente se debería ver un halo hipodenso que frecuentemente es negativo. ¿Qué se debe hacer acá? Se debe hacer una exploración, ¿no? Se debe hacer una exploración. Es la conclusión. En ausencia de progresión de la enfermedad, como podemos ver, la exploración es necesaria. ¿Para qué? Para definir resecabilidad. ¿Qué quiere decir? Se hace una exploración, se toma una biopsia por congelación y se envía patología. Si el resultado sale negativo, se realiza la resección. ¿Por qué? Porque el patólogo solamente informa como fibrosis, no hay, ¿no? Entonces, acá podemos observar una lesión inicial antes de la neoadyuvancia con compromiso vascular de la arteria mesentérica en este caso, ¿no? Recibe neoadyuvancia y acá en el corte coronal podemos observar la misma tumoración que aparentemente sigue comprometiendo el vaso, pero se realiza la exploración y como podemos observar, se envía parte del tejido a congelación y sale fibrosis y acá podemos ver que se está liberando el tumor del vaso, de los vasos sanguíneos, ¿no? A eso se refiere la implicancia radiológica quirúrgica. Acá tenemos otro estudio, el PREOPAN, ¿no? En donde básicamente compara la neoadyuvancia, la quimio, acá está, la quimiorradioterapia neoadyuvante con la adyuvancia inmediatamente después de la cirugía, ¿no? Y esto es para tumores resecables o borderline resecables, ¿no? En donde básicamente el paciente primero recibe quimioterapia con gemcitabine, luego quimiorradioterapia, luego quimioterapia, va a cirugía y posteriormente su adyuvancia. Y el otro grupo están los que reciben cirugía y luego su adyuvancia. Acá los puntos primarios vienen a ser la sobrevida global, ¿no? La sobrevida global. O sea, el análisis de intención a tratar. Y los puntos secundarios ya vienen a ser otros, ¿no? La resección RC, la tasa de resección R0, la sobrevida libre de enfermedad o la distancia de metástasis libre de intervalos, ¿no? Vamos a ver los resultados, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado del análisis de intención a tratar. Entonces, aquí tenemos ambos grupos. El análisis de intención a tratar en aquellos que van primero a quimioterapia, pero posteriormente no completan la cirugía, el tiempo de sobrevida, la sobrevida global, estamos hablando de sobrevida global, es de 16 meses. En comparación que aquellos que sí completan su cirugía y adyuvancia, que es de 35 meses, ¿no? Y aquellos que solamente realizan la cirugía es de 14.3 y los que realizan, después de la cirugía, realizan su adyuvancia es de 16
meses. Entonces acá vemos en el primer caso que hay una variación importante en cuanto a la sobrevida global. ¿No? Y esto de acá sí es estadísticamente significativo. Si nos damos cuenta, en el análisis de intención a tratar, el P no es estadísticamente significativo. Ya, esto es lo mismo, pero graficado. En la primera parte hemos dicho que no es estadísticamente significativo, acá, con este P, y acá en la segunda parte, los pacientes resecados sí es estadísticamente significativo, con hazard radio de 0.73 y un P de 0.55. ¿No? Bueno, este mismo PREOPAN, hablamos inicialmente de la sobrevida total, ahora vamos a hablar de los puntos secundarios. En los puntos secundarios va a considerar la tasa de resección del tumor, ¿no? Que en este caso inicialmente es mayor, miren, en los que se realiza primero la cirugía, que en el grupo que recibe quimioterapia preoperatoria o radioquimioterapia preoperatoria. Pero si nos damos cuenta también, el P no es estadísticamente significativo, pero sí es estadísticamente significativo en cuando se realiza una resección R0 en aquel que recibe quimioradioterapia preoperatoria, a diferencia del que solamente realiza la cirugía, que es 40%, ¿no? Acá sí hay una diferencia significativa. Y así, este es el estudio SWOG del año 2020, de este año, en donde el esquema básicamente es este, ¿no? Es para cáncer resecable, cáncer de páncreas resecable. Es un ensayo clínico, ¿no? Previa firma de consentimiento informado, tenemos este esquema, ¿no? A un grupo se les administra FOLFIRINOX y a otro grupo gemcitabine plaquitaxel, ¿no? Se hace un reestadiaje, entran a cirugía y posteriormente ambos reciben adyuvancia con FOLFIRINOX y gemcitabine. Entonces vamos a ver cuáles. Ese es el esquema del estudio. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Acá podemos observar los que recibieron FOLFIRINOX, es color rojo, la línea roja, y los que recibieron gemcitabine, la línea azul. Observamos que hay una ligera mayor sobrevida global a los 2 años. Sobrevida global a los 2 años, y los que recibieron gemcitabine. Prácticamente ligera, prácticamente es un empate. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas terapias pueden ser usadas prácticamente de la misma manera, ¿no? Con los mismos criterios. Porque si se dan cuenta, en la sobrevida en meses, es prácticamente un mes la diferencia nada más de sobrevida global, ¿no? Y esto es a los 2 años. ¿No? Entonces, acá tenemos también comparando los resultados secundarios, una resección R0 en quien hay es parecida en ambos, tanto los que recibieron FOLFIRINOX como gemcitabine. Una respuesta patológica completa, acá podemos observar que es mayor en el que recibe gemcitabine, ¿no? Y hay nódulos negativos en ambos, 40 y 45%, prácticamente igual, ¿no? Y la tasa libre de sobrevida después de la resección, cuando es mayor en el que recibió gemcitabine, apenas una pequeña diferencia en comparación del FOLFIRINOX, ¿no? Y este es el estudio SPAC-5. El SPAC-5 que tiene 4 brazos, ¿no? Y se da en aquellos pacientes que son borderline resecables. Es un estudio randomizado. El primer brazo son los que van a cirugía, los segundos son los que reciben, el segundo, tercero y cuarto son los que reciben neoadyuvancia, pero el primero es con gemcitabine, el segundo es con FOLFIRINOX y el tercero es quimioradioterapia. Luego de que reciben estos neoadyuvancia se pasa a un restadiaje, luego a la cirugía, luego a una terapia adyuvante y seguimiento a los 12 meses. Y acá vamos a evaluar la respuesta primaria y la respuesta secundaria, ¿no? Entonces, si vemos nada más la sobrevida total a los 12 meses, es muchísimo mayor en aquellos que reciben neoadyuvancia, es decir, en este grupo. En los que recibieron cualquiera de esos, es mayor, es la global, ¿no? En comparación de los que fueron directamente a cirugía, que es el 42%. Pero si nosotros desglosamos con cada uno, vamos a ver cuál es la sobrevida, en qué brazo es mayor la sobrevida. Y nos podemos dar cuenta que en el FOLFIRINOX, la línea verde, su sobrevida a los 12 meses es mayor, ¿no? 84%. Y esto es estadísticamente significativo, con intervalo de confianza del 95%. En segundo lugar son aquellos que recibieron gemcitabine. Y en tercer lugar, aquellos que recibieron quimioradioterapia. 64%, y obviamente disminuye bastante en solamente aquellos que fueron a cirugía inmediata, ¿no? Estos son los estudios
que actualmente todavía están que se están realizando y de los que falta ver sus resultados, ¿no? Son estudios que están. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a minimizar la morbilidad operatoria? Que es el otro punto a tratar. Siguiendo los criterios de ERAS, ¿no? Los criterios de ERAS. ¿Quién incluyen los criterios de ERAS? Bueno, preferencia, anestesia regional, realizar anestesia regional, hacer una cirugía mínimamente invasiva, minimizar fluidos intravenosos intraoperatorios, al paciente se le debe realizar una ambulación temprana, buen soporte nutricional y la prehabilitación y rehabilitación del paciente, ¿no? Como resultado del cumplimiento de este estudio, de estos criterios ERAS, tenemos que en 14 estudios no aleatorizados de 2.700 pacientes concluyeron que hay una reducción de la estancia hospitalaria de 4 días si nosotros desarrollamos todos esos criterios ERAS. Hay una reducción del retardo del vaciamiento gástrico también, ¿no? Con un intervalo de confianza menos del 0.5%. Hay una reducción de la morbilidad y hay una reducción del costo hospitalario, por ende, ¿no? Por todo lo anterior. Eso nos va a ayudar a disminuir la morbilidad operatoria, ¿no? Además, otros criterios que nos van a ayudar a minimizar la morbilidad operatoria es, por ejemplo, nosotros sabemos que no existe un solo método óptimo para reconstrucción pancreatoentérica. El stent pancreático también podría reducir el riesgo de fístula en un 21 versus 28%, según Cochrane en una revisión del año 2016 de 4-RCT. No hay beneficio preventivo usando octreotide. Facilioide podría disminuir el riesgo de fístula pancreática en un 10 versus un 21%, ¿no? Según una publicación en New England de 2014. Las técnicas mínimamente invasivas, ya sea por la laparoscópica o robótica, son factibles, seguras y podrían disminuir la morbilidad quirúrgica. Esto actualmente nosotros no estamos realizando, ¿no? Sería lo ideal. Y estos son los estudios, ¿no? Los cuales sustentan de que la cirugía mínimamente invasiva va a disminuir la mortalidad, ¿no? Que están en proceso todavía. Entonces, el manejo del cáncer del adenocarcinoma de páncreas básicamente se debe, no solamente está implicado el cirujano oncólogo, como podemos ver, las piezas del rompecabezas los tenemos todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Que incluye radiooncólogo, gastroenterólogo, radiólogo, patólogo, nutricionista, terapia física. Entonces podemos concluir que la incidencia del cáncer de páncreas continúa en incremento con mínima mejoría de la de sobrevida. El manejo del paciente con CA de páncreas debe ser multimodal y multidisciplinario. El uso de la terapia neoadyuvante en cáncer de páncreas resecable incrementa la sobrevida. Esto es muy importante, ya lo hemos visto en muchos estudios, ¿no? Y el uso de la cirugía mínimamente invasiva, prehabilitación y protocolos ERAS podrían mejorar resultados postoperatorios y favorecer el uso de terapia adyuvante. Habíamos dicho que una de las causas que no realizan la terapia adyuvante justamente son las complicaciones postquirúrgicas y el empeoramiento o de disminución del ECOG del paciente, ¿no? Y para esto se debe hacer una cirugía mínimamente invasiva. Entonces, con esta imagen de Einstein, si nosotros como cirujanos oncólogos vamos a hacer lo mismo siempre para obtener el mismo resultado, estamos mal, ¿no? Debemos hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Sánchez. Se le agradece su participación. Solamente algunas correcciones nada más. A veces, por momentos confundir los términos adyuvancia con adyuvancia, pero luego por ella, sí sé que lo sabe, si no, seguramente por los nervios ya lo corregía posteriormente. Pero a grandes rasgos, la exposición a veces se puede quedar corta y bueno, vamos a estar abiertos al debate. Muchas gracias. Bueno, el doctor Víctor Yet creo que está con nosotros todavía, pero que no se haya ido. Sí, doctor Víctor Yet, buenas noches. No sé si estará habilitado su micrófono. Doctor Quesada, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Quesada? Buenas. Bueno, el doctor Miranda, el doctor Benco, que también son parte del estado de cirugía oncológica, nos acompaña. Y por si acaso, doctor Quesada, el doctor Willy Sánchez es residente de cirugía oncológica, no de medicina oncológica, porque tanto que ha hablado de neoadjuvancia ya parecía un oncólogo clínico más. Eh, yo le quiero hacer una pregunta, doctor Quesada, sobre esto, sobre la neoadjuvancia, porque algunos dicen que lo venden mucho. Pero, por ejemplo, nosotros como cirujanos oncólogos, si encontramos a un paciente borderline, por ejemplo, o que tiene un compromiso, un abdomen de la vena mesentérica superior, o quizás algo de la arteria mesentérica superior, si siguiendo esos protocolos localmente avanzados borderline, deberíamos nosotros mandarlo pues a neoadjuvancia. Lo mandan a neoadjuvancia y, resultado, la enfermedad en lugar de disminuirlo o mantenerlo estable, progresa. Y entonces nosotros decimos como cirujanos, bueno, ¿saben qué? Claro, el oncólogo va a decir, el oncólogo clínico va a decir, bueno, pues era la historia natural de la enfermedad, igual la cirugía no lo iba a beneficiar. Y nosotros como cirujanos nos quedamos con el bichito, diciendo, pues, ¿cómo no vamos a comer eso, no? Yo creo que en ese momento era para operarlo y quizás perdió su oportunidad quirúrgica. ¿Qué comentario le merece esa resistencia, por así decirlo, ese concepto que todavía manejamos algunos cirujanos oncólogos? Bueno, realmente la historia de esta enfermedad, como lo ha comentado el doctor Sánchez, es que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y como también ha mostrado una gráfica importante, el tamaño tumoral, ¿no? Cuando un tamaño tumoral ya es forma tan pequeño que tiene una alta tasa de enfermedad a distancia, ¿no? Entonces, la verdad es que este concepto de cáncer de páncreas como una enfermedad sistémica es algo que recién está comprendiendo tal vez, ¿no? Y tal vez sea difícil de repente entenderlo, porque anteriormente, y sigue siendo definitivamente la única forma de curar el cáncer, ¿no? Cuando está localizado, muy localizado, la cirugía como curación. Pero lamentablemente estas enfermedades, por más pequeñas que se vean, ya tienen un riesgo alto de ir a otra parte del cuerpo y hacer metástasis. Mucho más si tenemos un tumor borderline o aparentemente resecable, ¿no? Aún así, hay este tipo de características. Ahora, los estudios, digamos, todavía no hay un consenso global acerca de la neoadyuvancia en las sociedades. La NSN es la que sí, la que han presentado es la que sí promulga bastante la neoadyuvancia, ¿no? Pero hay otras sociedades como el ESMO y la Sociedad Americana de Oncología que no todavía no están muy de acuerdo con la neoadyuvancia, porque todavía no hay un ensayo fase 3 comparativo que ha demostrado mejoría en la sobrevida, ¿no? El estudio PREOPAN es un estudio que comparó, pero no llegó a un nivel significativo de sobrevida global, que fue su objetivo primordial. Pero efectivamente eso es un estudio, ¿no? Pero hay otros estudios fase 2 que sí van evidenciando beneficios de la terapia adyuvante. ¿Cómo se ha visto? Aumenta la resecabilidad, aumenta definitivamente la posibilidad de ser enfermedad de R0, ¿no? Pero también algo también importante que se ha encontrado es que hay neoplasias que por sí mismos, ¿no? En plena terapia neoadyuvante pueden progresar. Entonces, esa progresión definitivamente, yo le diría que sí obedece a una enfermedad de por sí agresiva, una enfermedad en la cual básicamente el manejo local no le podría beneficiar. Una cirugía tan, digamos, con bastante comorbilidad, que es la cirugía de Whipper, que se realiza, bueno, que sé que es un estándar, ¿no? Generaría en un paciente, ¿no? Y como ese periodo de quimioterapia neoadyuvante, que por un lado busca mejorar la cirugía, también podría clasificar un grupo de pacientes en el cual la enfermedad por sí mismo no se va a poder manejar en forma global, ¿no? La enfermedad sistémica no va a poder controlarse, ¿no? Y por lo tanto progresa de forma rápida, ¿no? Entonces, como que también nos da una selección de la agresividad de esta enfermedad y la poca, digamos, sensibilidad a una terapia sistémica. Entonces, sí, diría que es la historia natural porque realmente si uno lo conceptualiza como una enfermedad sistémica, como realmente se está viendo, ¿no? Y es una cosa que viene de la historia.
anteriormente, por ejemplo, el osteosarcoma, una neoplasia que anteriormente solamente se operaba y tenía recurrencias pulmonares de forma, digamos, frecuente, ¿no? Las sobrevidas eran cortas. Posteriormente se encontró quimioterapia que podían, digamos, reducir el tumor de forma rápida y definitivamente mejorar, digamos, la tasa de curación, ¿no? Entonces, algo así también va con esto, ¿no? Y con todas las neoplasias que se van viendo realmente que son localmente avanzadas de inicio, ¿no? Y ese concepto que, pero tal vez todavía no encontramos los medicamentos tan, digamos, efectivos para poder controlar la enfermedad tan eficientemente, ¿no? Como quisiéramos. Pero sí, efectivamente, en la neoadjuvancia, al momento con lo que tenemos, nos podría definir un grupo de enfermedades que por sí mismo sería agresiva y que en el cual, de repente, si se reduce y el tumor se controla y puede ser operable, efectivamente nos va a dar un beneficio. Pero aquellos que en camino progresan, definitivamente nos hablan de una progresa muy agresiva, que a pesar de lo que hagamos, lamentablemente, no disponemos de forma de poder controlarlo, en el cual la cirugía podría ser tal vez algo perjudicial, porque no nos va a dar una sobrevida definitivamente que nosotros quisiéramos con una operación, ¿no? Entonces, yo diría que definitivamente es algo que puede ocurrir en ese grupo de pacientes que tienen una neoplasia muy agresiva con resistencia a los medicamentos de quimioterapia actuales para cáncer de páncreas, ¿no? Y que podría evitar exponer a un paciente a un manejo quirúrgico, ¿no? Con la comorbilidad y sin beneficio definitivamente en cuanto a sobrevida y calidad de vida, ¿no? Entonces, yo digo que está, digamos, de repente difícil de entender, si lo opero ahorita mismo y le salvo la vida, y si lo dejé, y bueno, ya no vivió porque lo dejé, ¿no? Pero realmente la biología del tumor es que ha sido realmente lesiva y aún así, la enfermedad por sí mismo como es sistémica, básicamente en un 80%, realmente no hubiera podido beneficiarse, ¿no? de esa cirugía, porque la enfermedad hubiera progresado inefectiblemente en el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, creo que la explicación va por ahí, ¿no? De que nos puede definir un grupo en el cual la cirugía de PRO no podría ser tan, digamos, recomendable, ¿no? Gracias, doctor Quesada. Sí, pues porque inclusive en la misma presentación el doctor Sánchez dio dos ejemplos de dos pacientes. Uno que aparentemente era una paciente totalmente resecable, el tumor confinado a la cabeza del páncreas, con un plano de separación de los vasos mesentéricos, y a los 2.5 meses nomás hace metástasis hepática. Entonces nosotros ahí decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pisó? Entonces, y no es un hallazgo, pues, así incidental, que suele suceder una vez a las 500, no. Se ve en el común de los pacientes y en los 2 años que sigue la cirugía, el 100% progresa. Y dentro de eso, el 30-40% lo hace en los 6 meses, siendo más agresivo. Entonces, es un concepto un poquito difícil de determinar. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando supuestamente en teoría el manejo del cáncer debe ser manejado de manera multidisciplinaria, reportarlo, pero por ejemplo, si yo a mi consultorio en el alta complejidad, como usted también labora ahí, me llega un paciente que yo lo veo que los planos grasos están separados, totalmente resecable y no está itérico, yo en teoría, en base a lo que se ha expuesto, debería mandarlo a oncología médica, ¿verdad? Pero el problema está en que ustedes siempre, y como bien dijo la exposición, se necesita una biopsia para determinar si efectivamente se trata de un adenocarcinoma o puede ser otro tumor neuroendocrino. Yo creo que uno de los principales problemas, aparte de los tiempos de espera, entre hacer la interconsulta de cirugía oncológica a oncología médica, es precisamente la obtención de biopsia. Y como bien había dicho, el mejor o uno de los mejores métodos de diagnóstico es hacer una ecoendoscopía. No sé si ya estará con nosotros habilitado el doctor Víctor Yet, que sí lo veo en el sistema. Doctor, buenos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Muchas Víctor. gracias por la invitación. Mira, muy No, bonita usted, la doctor, exposición. usted se iba a realizar antes, pero ya le expliqué las razones, ¿no? Ah, sí. Doctor, le estaba comentando pues que necesariamente para mandar la neoadyuvancia necesitamos una biopsia preoperatoria, pero siendo un hospital de alta complejidad y hay que ser críticos, y yo amo mucho a la institución y por eso le soy crítico, no disponemos de un ecoendoscopio, y peor pues de una biopsia con aspiración con aguja fina con ecoendoscopía. Pero creo que usted aquí en Trujillo es el que maneja ese tipo de procedimientos, y qué tan factible y qué tan rendidor es tal como había descrito el ponente. ¿Qué Claro, tanto? mira,
Hola. Bueno, lo que decían, ¿no? Es ante bueno, un tumor en el páncreas, siempre, bueno, el oncólogo clínico siempre pide una biopsia para confirmar el diagnóstico, ¿no? Porque puede haber otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Un tumor neuroendocrino, dentro de ellos puede estar una pancreatitis crónica también, puede dar una imagen pseudotumoral, ¿no? Inclusive los linfomas también. Entonces, en ese caso ahí es como mencionaba, en los casos que son resecables, la toma de la biopsia por ecoendoscopía sería la más factible comparada con con la toma percutánea que se hace por tomografía, ¿no? Sobre todo por el riesgo de diseminación de las células, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? Bueno, acá en el norte nosotros estamos haciendo ahorita la ecoendoscopía. Bueno, ya llevamos como 3, 4 años haciendo esto. Sí tenemos bastantes pacientes que nos envían para, bueno, las lesiones tumorales del páncreas para obtención de la biopsia, ¿no? Y también por ahí hemos encontrado en algunos casos, por ejemplo, lo que se habla de, eh, como la ecoendoscopía es muy sensible para determinar, por ejemplo, líquido acítico, hemos encontrado unos pacientes que tenían cantidades pequeñas de líquido acítico, ¿no? Y que también por ecoendoscopía uno puede sacar ese líquido, ¿no? Y por ahí a veces nos da sorpresa de que no era aún tan resecable, sino ya tenía un poco de diseminación, pero con escasas cantidades, ¿no? De líquido acítico que a veces no se puede ver ni en la tomografía. Eh, bueno, el rendimiento de la biopsia por compulsión de aspiración es buena, ¿no? Tiene varios factores, ¿no? Uno es el tamaño del tumor, por ejemplo, ¿no? Los tumores que son más de 2, 3 centímetros, el rendimiento diagnóstico es mucho mayor. Eh, También tiene que ver con el tipo de aguja que uno utiliza, ¿no? Hay ahorita agujas tipo Trucut, hay agujas una que se llama, especial que se llama Spire, que tiene como unos dientecitos que me trata de coger, digamos, lo ideal es como sacar un pequeño core del tumor, ¿no? Porque si en el caso de que necesita hacer una inmunistoquímica es más fácil. Y bueno, está la aguja de punción de aspiración, desde la 22G hasta las 19G, que son las más gruesas, que me puede obtener teóricamente un poquito más de muestra, ¿no? Pero como me gustó mucho la última diapositiva, la conclusión donde este es un manejo integrado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la punción de aspiración, yo siempre lo hago con un patólogo en sala, que me analiza inmediatamente la muestra y me dice, mire, esta muestra es adecuada, no es adecuada, punza otra, tiene mucha sangre, porque al momento de punzar, aspirar, puede salir mucha sangre. Hay patólogos que pueden manejar mejor, digamos, o tienen un expertise mejor al observar las muestras, con un poquito más de sangre, o menos sangre, entonces me va ayudando, ¿no? A decir, también es importante dónde se toma la muestra, ¿no? Para eso los aparatos tienen pues la elastografía, que me ayuda a ubicar la zona donde esté el tumor, lo que dices es más duro, y es donde yo voy a tener lesiones. Y también en esta práctica que he tenido, nos hemos llevado sorpresas, ¿no? Porque a veces hay, por ejemplo, los tumores mucinoso papilar, que se degeneran con el tiempo, ¿no? O inclusive los adenocarcinomas con el tiempo hasta pueden volverse, tener contenido quístico, ¿no? Y confundirse uno con otro, ¿no? Y hemos diagnosticado, ¿no? Varios tumores mucinosos papilar intraductal que entran como, bueno, un tumor de páncreas en estudio, ¿no? En estudio. Tienen más que todo un componente por ahí quístico, ¿no? La otra también dificultad, a veces uno puede tomar la biopsia desde el estómago, prácticamente desde el antro, o ingresar a la segunda porción duodenal, pero cuando uno ya ingresa a la segunda porción duodenal, el equipo toma un mayor doblez, una mayor angulación, y a veces eso no permite pasar el aparataje, ¿no? Porque ya está muy doblado y las agujas ya no pueden a veces entrar, ¿no? Entonces, pero todas esas cosas uno las maneja, ¿no? Y lo otro también muy importante es la comunicación con el oncólogo, ¿no?
para más o menos orientar qué es lo que, o sea, aparte del diagnóstico, si desea alguna otra cosa más, ¿no? La parte de estadiaje, la econdoscopía, bueno, la tomografía es muy buena, ¿no? La econdoscopía solo se utiliza de una forma complementaria, ¿no? Cuando queda algún tipo de dudas. O por ahí, por ejemplo, tú encuentras un ganglio, ¿no? A nivel de mediastino y quieres ver si es metastásico o no también. Entonces ahí puedes también hacer una punción de los ganglios, ¿no? Inclusive de ganglios perigástricos, ¿no? Se puede hacer. Eh, el rol también de la econdoscopía también va en el plano también paliativo, ¿no? Porque se puede hacer una neurólisis del plexo ciliaco para el manejo del dolor ya intratable, ¿no? De estos pacientes. Y también la parte paliativa, bueno, normalmente uno lo que se utiliza es el ACEPRE, ¿no? Se pone stent, se pone, bueno, puede hacerse dilataciones, ¿no? Pero a veces hay situaciones en que ya no se puede canular la vía biliar y se puede hacer inclusive drenaje desde el colédoco que está dilatado y poner un stent entre el colédoco y el duodeno, ¿no? O el estómago, ¿no? Para que vaya drenando. En esos casos ya, bueno, estamos hablando ya de neoplasias pues que están metastásicas, ¿no? Ya que no son inoperables, ¿no? Claro. Bastante interesante su aporte, doctor, porque yo la idea de la ecoendoscopía es solamente tomar biopsia. Pero como usted bien dice, no solamente me puedo quedar ahí, si tengo un tumor de páncreas con cambios mediastinales, inclusive lo puedo hacer por esa zona, o perigástrico, como usted lo acaba de decir. Y lo más interesante, si usted encuentra líquido acítico, puedo tomar una muestra y mandarla a hacer inmunocitoquímica, y ya con eso a veces puedo ya hacer el diagnóstico sin necesidad de ser tan invasivo con el paciente. Bastante interesante, bastante, o sea, el espectro que abarca la ecoendoscopía. ¿Por qué le digo esto? Y la neurolisis, Claro. ¿no? O sea, también para el manejo del dolor. Porque a mí me parece un poco, quizás un poco paradójico, que cuando tenemos un cáncer de páncreas irresecable, o ya no lo pongamos irresecable, pongamos un tumor borderline, o un tumor localmente avanzado, que todavía se puede hacer algo, no necesariamente ya le estamos dando una sentencia de muerte, el hecho de que tenga que entrar a hacer una doble derivación. Porque no tengo, tengo que hacer doble derivación. Porque no tengo, en mi institución tengo que hacer cirugía paliativa. Yo creo que hay que empujar el carrito y ver qué podemos obtener, ¿no? Por eso era la invitación con usted, ¿no? O sea, si yo puedo hacer lo menos invasivo al paciente, manejar el olor y que pueda recibir su neoadjuvancia a la brevedad, creo que vamos a salir ganando. Había invitado al servicio de gastro, no sé si está acá la doctora Le Castillo, pero lamentablemente no, porque uno de los problemas también es el drenaje biliar, pues, ¿no? O sea, a veces el paciente, como bien dijo ahí, viene como un alto riesgo de que son tumores grandes, más de 3 centímetros, por ejemplo, que contienen un CA19 elevado, ¿verdad? Y que tiene ganglios voluminosos, por ejemplo. Entonces ese paciente va a un estadio laparoscópico, obviamente, ya está indicado, y de acuerdo a eso se recibe la neoadjuvancia, pero el paciente muchas veces está itérico, tiene una colestasis elevada, una bilirrubina que bordea los 20 miligramos sobre decilitro, y ahí las guías todas recomiendan en los stents, pero stents, aparte de ser caro, no lo tenemos disponible en el seguro, al menos aquí en la región de la Libertad, y son pocos los gastroenterólogos que deben manejar esos stents, me supongo. No sé qué tanto tenga información de los stents. Claro, bueno, los stents se colocan por la CEPRE, la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Acá en Trujillo, que maneja un poco más la parte de vía biliar y stents es el doctor Mora acá en la clínica Sánchez Ferrer, ¿no? Después, porque bueno, no es la CEPRE convencional de solamente sacar cálculos, ¿no? Sino es una CEPRE terapéutica, ¿no? Que implica mucho expertise, ¿no? Saber colocar, saber cuándo no colocarlo también. O saber derivarlo, ¿no? A otra, digamos, ya cuando remediablemente tiene que ser quirúrgico, ¿no? O por endoscopía también, ¿no? Como le decía, pero sí, sí se están colocando, pero sí, eso sí es caro, ¿no? Eso sí, cada creo que está por lo menos sus $800, ¿no?
y hay los stents que son de metal, hay otros que son de plástico, y a veces los puedes recambiar inclusive cada cierto tiempo. Eh, tiene su, digamos, tiene su papel en la parte de lo que es paliativa, ya cuando es un paciente, digamos, que la calidad, la expectativa de vida no es mucha, o como cualquier paciente te puede ingresar con una complicación, una colangitis, digamos, y hay que hacer un drenaje urgente, ¿no? De la vía biliar, porque la colangitis va a ser lo que en ese instante le puede causar, como se dice, la muerte, no tanto el cáncer de páncreas en sí, ¿no? Fue unos pacientes que debutan con eso, ¿no? Hemos tenido. La ictericia también, ¿no? No tanto la ictericia, ¿no? La bilirrubinemia y lo que es el prurito intratable, ¿no? Hemos tenido pacientes con cáncer bueno, de vesícula fue, ¿no? Y él tenía un prurito intratable, pero con bilirrubinas en 11, en 12, ¿no? No llegaba a ese punto donde uno se asusta, pero ya el hecho de tener un prurito intratable ya es indicación también de hacer un drenaje de la vía biliar por CEPRE, ¿no? Y como te mencionaba, y la otra técnica es hacerlo por ecoendoscopía, que, bueno, es en el caso de que el tumor haya invadido tanto la vía biliar que no sea imposible poder colocar algún stent por ahí. Gracias, doctor Ríos, por sus aportaciones. Bueno, a ver, doctor Quesada, solamente para terminar esta parte con usted. Si a mí me llega un paciente con un tumor de páncreas resecable, con buenos planos grasos de separación, ¿el servicio de oncología médica está aceptando ese tipo de pacientes resecables o solamente aceptan los pacientes borderline o localmente avanzados? El servicio como tal me refiero. No sé qué tanta cómo es su protocolo de manejo. Yo le digo algo con respecto a mi servicio de cirugía oncológica. Hay cierta resistencia en derivarlos a los pacientes resecables, inclusive algunos borderline, a oncología médica, ¿no? Por el comentario que hice al inicio. Pero el servicio como tal, porque puede ser, a veces el doctor Eduardo Quesada sí me recibe los pacientes, pero fulano de tal no me lo recibe. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿qué tanta uniformidad de criterios tiene el servicio como tal? Bueno, como servicio, bueno, tal vez la idea de un tumor resecable, ¿no? Por sí mismo, como hablamos, no hablamos de un borderline, de un resecable, tal vez la está más que todo centrada en hacer un manejo quirúrgico, ¿no? Eso es, de repente, la idea que todavía está, digamos, presente, ¿no? Y eso, bueno, en realidad no hay eso es lo que se critica algunas veces, ¿no? De los estudios que comparan o agrupan pacientes resecables en borderline, como se ha mencionado en algunos artículos, los juntan, tanto resecables como borderline, y algunos artículos son resecables y algunos artículos son borderline. Lo que pasa es esa definición. Nos falta, creo, doctor Quesada, esa reunión multimodal, multidisciplinaria más que todo, para poder definir qué vamos a hacer con ese tipo de pacientes, ¿no? Creo que los borderline localmente avanzados creo que está más claro que debe ir a neoadjuvancia, ¿no? Previa biopsia, bueno, todo el aparataje que implica. Pero cuanto a los resecables, si bien ha expuesto el residente que el pronóstico a veces no es tan bueno, o sea, ha presentado unas tomografías, unas imágenes en el cual aparentemente sale, pero a los pocos meses ya la paciente tiene micrometástasis hepática en dos casos, uno del doctor Patricio Polanco y otro del doctor Guaila del Hospital Rebagliati. Entonces, creo que mientras no nos pongamos de acuerdo, primero como servicio de cirugía oncológica, luego como oncología médica y luego como manejo interdisciplinario, vamos a tener una disparidad de resultados. Algunos le van a ir bien, otros le van a ir mal. ¿Por qué? Entonces no hay una homogeneización o algo que intenta hacer eso. No sé qué le parece esa apreciación mía. Claro, la idea es justamente uniformizar los criterios, ¿no? Y bueno, definitivamente tiene que ser protocolos, ¿no? Uniformizar protocolos de manejo, ¿no? En general, en todas las neoplasias, y bueno, esta neoplasia también, definitivamente. Y bueno, la idea es hacer los equipos multidisciplinarios, ¿no? Los comités, que es justamente lo que va a permitir poder, digamos,
hacer un trabajo en equipo, ¿no?, con las especialidades y tomar decisiones basadas justamente en evidencia, ¿no? La evidencia que tenemos, ¿no? Entonces, y no es decisión de uno, sino decisión de todo el conjunto de trabajo, ¿no? Entonces, eso es un proyecto tal vez que se ha planificado realizar, ¿no?, en el hospital, ¿no? Que se han truncado muchos de estos objetivos, pero que pensamos se reactiven pronto para poder, digo, conforme tenemos más casuística, más personal, podamos efectivizar justamente los comités de cáncer por patologías, por áreas, para poder justamente asignar estas puntos de repente todavía nos faltarían mejorar, ¿no? Entonces, creo que todo está cuestión de conversarlo y creo que justo estas reuniones permiten poder, digamos, afinar esas áreas, ¿no?, para mejorar resultados en los pacientes, definitivamente. Así es. Solamente para terminar, gracias doctor, gracias, muchas gracias. Solamente para complementarte, Gracias por la invitación. doctor Víctor Yet, por ejemplo, a veces cuando no se puede hacer la CEPRE, las guías dicen que a veces ya se tendría que hacer un drenaje biliar percutáneo, o sea, ya entraría a tallar el equipo de radiólogos, eso ya es el extremo, pero la guía lo contempla. La guía lo contempla cuando hay una imposibilidad de hacerlo de esa manera, ¿no? Ya sea por infraestructura y todo. Y ahí donde quiero también ser un poquito crítico. Lamentablemente, no es porque sea maleta ni nada por el estilo, por si acaso, ¿no? La persona, el radiólogo de salud que se encarga de hacer drenaje biliar percutáneo radiológicamente es la doctora Lourdes Marroquín. En el alta complejidad no lo hacemos. Entonces, ¿y qué estamos viendo en ese dibujo que también le gustó al doctor Víctor Yet? Que cuando yo tengo un paciente con cáncer de páncreas, no solamente es el cirujano, el oncólogo clínico, está el gastroenterólogo, está el radiólogo, está el patólogo para ver si me puede leer la citología que yo he sacado del líquido acítico, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, el paciente no es propiedad de uno, como a donde quiero llegar. Y vamos a estar como isla. Si queremos crecer como institución, este tipo de reuniones no nos sirven, tenemos primero que juntarnos, conversar, discutir, y en base a los ensayos, artículos que podemos hacer, ¿no? En base a eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta del público, porque también veo algunos colegas cirujanos oncólogos por ahí que quieran comentar, dar un aporte, quizá algo que se nos haya escapado. ¿Ninguno? Bueno, yo le quiero agradecer muy encarecidamente al doctor Eduardo Quesada por su participación. Yo creo que era muy importante su aporte, que ya lo dio, el manejo que queremos enfocarnos. Al doctor Víctor Yet por darnos más luces para saber que no solamente esas cosas se pueden suceder en Lima, sino también lo podemos hacer acá en Trujillo. Y quizás contar con su participación en algún momento, el servicio de gastro lo requiera, para precisamente el único beneficiado va a ser el paciente, definitivamente. Muchas gracias, doctor Víctor Yet. Gracias nuevamente, doctor Elbar Quesada. Gracias, gracias por la invitación. Ya, gracias, Willy. Y entonces, bueno, esto de acá, doctor Quesada, doctor Yet, créanme que yo voy a ser bastante incisivo. No va a morir en la presentación del Zoom, ¿no? Vamos a tener que reunirnos. Va a haber dentro del mismo equipo quirúrgico oncológico algunas discrepancias, quizás también como usted en la parte oncológica, quizás el gastro también de su grito al cielo. Pero es la única manera, creo yo, para definirnos como hospital de alta complejidad y poder sacar adelante todo lo que se tiene proyectado. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que pensar siempre en Lima? ¿Por qué no lo podemos hacer acá? ¿Por qué no integramos esfuerzos? Lo más difícil es eso, ¿no? Les agradezco nuevamente a los participantes también por su presencia. Bueno, estaremos pronto en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Ya, Willy.